La variante textual en la Biblia. Hoy estudiaremos la variante textual en 1 Corintios capítulo 14 versos 38. ¿Qué es la variante textual? En general podemos afirmar que debido a la inmensidad de diversas traducciones que ha habido en los siglos, desde la Edad Media hasta el siglo XXI, podemos decir que algunas versiones están basadas en una cantidad de rollos y copias y manuscritos y porciones de la escritura en el griego, hablando del Nuevo Testamento, de unos siglos, y otras Biblias están basadas en otra cantidad de rollos, manuscritos y copias del Nuevo Testamento en griego de otro siglo o de la mayoría de los siglos más antiguos y con mayor cantidad. Hoy veremos la variante textual en la Reina Valera 1960. Esta Reina Valera 1960 se basa en el Textus Receptus, que es la base textual de dicha Biblia. Esta base textual utilizó menos de 10 rollos y pergaminos para su escritura en el siglo XVI. Leemos una variante de la Reina Valera. Dice allí: mas si alguien es ignorante, continuará siendo ignorante. Bueno, vemos allí esta cita textual de la Reina Valera. Si repasamos el capítulo 14 de 1 Corintios, vemos que allá hay una serie de consejos sobre los dones, el servicio, cómo se deben hacer las cosas en la iglesia primitiva. Por ejemplo, miren este impresionante versículo 26 de Corintios 14, ¿cómo dice la palabra de Dios? Pablo dice: entonces, hermanos, ¿qué hemos de hacer? ¿Cómo hemos de adorar a Dios en el culto? Dice allí la Biblia: cuando ustedes se reúnen, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene una revelación, otro tiene don de lenguas, otro tiene el don de interpretación. Hagan todas las cosas para edificarse unos y a otros. Si alguno habla en lengua, que hablen 2 o 3, como máximo, por turno. Alguien debe interpretar sus palabras. Si no hay intérprete, que se queden callados en la congregación, que hablen en sí mismos y con Dios. Más que hablen 2 o 3 profetas, que los demás analicen su significado. Y si algún otro tiene una revelación y que está allí sentado, que se quede callado y que éste hable primero. Todos ustedes pueden profetizar uno por uno para que se aprendan y animen. Los dones del Espíritu de los profetas deben estar controlados por profetas. Pero Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Qué hermosas palabras, ¿no? Este es el modelo de la congregación cristiana. Tristemente en el siglo XXI la iglesia dista de ser esto. Sin embargo, vemos estos excelentes ejemplos de Pablo, esta enseñanza del apóstol Pablo, y nos pone a pensar: oye, ¿por qué dice entonces en el versículo 38, si alguien ignora este consejo de Pablo, bueno, será un ignorante? Pues resulta y pasa que la Biblia realmente no dice eso en 1 Corintios 14, 38. Pablo, con autoridad, está explicando el modelo del culto o liturgia que debe de efectuarse en la iglesia cristiana, corrigiendo los errores y los errores que en la práctica cristiana que tenían los corintios, cristianos gentiles. Veamos ahora qué dice una traducción basada en la crítica textual o en el Nuevo Testamento griego. Este es un texto base en griego que
fue escrito en finales del siglo XIX, por allá por 1890, y también reeditado por allá por 1905 y 1910 de Westcott y Score. Esta es crítica textual. Leemos la verdadera palabra de Dios en base a las copias más antiguas de la escritura en griego. Primera de los Corintios 14:38 de la crítica textual dice: pero si alguno pasa por alto esto, él mismo también se le pasará por alto. Bueno, ahí está la palabra de Dios, hermano. Veamos cómo debería decir la Reina Valera. Pues si alguno ignora estas cosas, él será ignorado por esto. Veamos que la Reina Valera debería decir que el que ignora la palabra y la enseñanza de Pablo será ignorado por Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios originalmente. No es un pobrecito ignorante, una pasividad. No. Usted ignora el consejo de Dios y Dios usted lo ignora, ¿oyó? Y yo no sé qué va a entender usted por eso. ¿Quiere usted ser ignorado por Dios? Seguimos profundizando, hermano. ¿Por qué es importante que no seamos ignorados por Dios y que nosotros obedezcamos el consejo de la palabra de Dios? En este caso, del capítulo 14 de Primera de los Corintios. Pues resulta y pasa que el mismo Pablo tenía un concepto muy espiritual y humilde de cómo debemos nosotros vernos delante de la palabra de Dios. Leamos por favor aquí Romanos 1:1. En la Biblia crítica textual, la palabra todos en el griego, mal traducido por siervo, mal traducido, la verdadera significado de estas palabras es esclavo. Leamos en la verdadera traducción de la Biblia. Romanos 1:1. De Pablo, esclavo de Cristo Jesús, que es llamado a ser apóstol, apartado para proclamar la buena noticia o evangelio de Dios. Bueno, ahí está el consejo, hermano. Hermano, Pablo era un esclavo de Cristo. Alguien puede decir, pero la palabra esclavo a mí me ofende. Es verdad. La palabra esclavo tradicionalmente está relacionada más que todo desde la visión occidental con maltrato, sumisión, dolor, castigo. Esa es nuestra primera concepción de esclavos, de dulos, y por eso la tradición de la traducción nunca ha querido verter la palabra tolos del griego a esclavo, sino que la suavizan para con la palabra siervo. Pero escúchese bien, en la antigüedad no era necesariamente así. Recordemos el relato de Hechos de los Apóstoles, donde el eunuco etíope, que era un prosélito judío conocedor de la palabra y de la ley, iba a Jerusalén a adorar en la Pascua, en el tiempo de las fiestas judías. Y allí el Espíritu Santo, por medio de un ángel, impelió al cristiano, no recuerdo si era Santiago, me corrían ahí, hermano, a Esteban para que predicara el evangelio a esta persona. Bueno, dice el relato, que estoy parafraseando, que este era un sirviente de Etiopía y era un eunuco. O sea, este hombre, en pocas palabras, era un esclavo, pues, pero un esclavo con privilegio, con honor y responsabilidades. Por lo tanto, en la antigüedad podemos decir que no todos los esclavos se les maltrataba, algunos que tenían privilegios, honores. ¿Por qué? ¿Por qué ese eunuco?
Recuerden que un eunuco es una persona que era castrada. ¿Pero por qué era castrada? Porque quizás esta persona atendía a mujeres jóvenes, a doncellas en casas de familias de poder en la antigüedad o inclusive en reinados. Entonces estos hombres tenían hasta podían ver a mujeres semidesnudas en un harén, qué sé yo, ¿verdad? En un harén, en una casa de concubinas. Entonces no se le permitía tener sexo con ellas. Por lo tanto, eran castrados. Pero eso no quiere decir que eran maltratados. ¿Qué quería decir Pablo entonces al aplicarse la palabra esclavo a él y a otros cristianos? Bueno, hermanos, podemos comprender espiritualmente que para Pablo él era un esclavo de Dios y de Cristo, porque hermanos, escúchese bien lo que voy a decir. Un esclavo no tiene opiniones personales. Un esclavo de Dios y de Cristo no está interpretando la Biblia a su manera, ni aplica unas cosas sí y otras cosas no. Santo Dios, bendito Padre, de gloria al Señor. Así que hermanos, usted y yo somos esclavos de Cristo. Aquí se acabaron las opiniones personales. Santo Dios, qué palabra tan poderosa. Aquí esto se acabó, sus opiniones, de lo que a usted le parece, de que usted decida por sí mismo. Usted está tomando la cruz que le tocó a usted como seguidor de Cristo. Usted tiene que repudiar su alma humana carnal y usted tiene que aceptar la vida espiritual de Dios Padre y Cristo Jesús en el Espíritu Santo morador en usted, hermano. Ya basta de decisiones personales, ya basta de deseos y pasiones carnales, de la voluntad orgullosa y soberbia del alma humana. Haga morir la carne, la pasión y los deseos y pensamientos. Usted es esclavo de Dios, obedezca la palabra y más nada. Si usted hable la palabra, no hable lo que a usted le parece.